El ABC de la venta que no falla, y hay empresas que tienen modelos impecables, pero que lo más importante dentro de esos modelos impecables es que esté ese ABC de la venta, que para mí son 3 pasos fundamentales. El primero es que logres desarrollar rapport, porque es que se trata de la persona, nos gusta la gente que se parece a nosotros. Ese es el ambiente propicio para la venta. Perfecto. Lo segundo es que logres, dentro de ese proceso de presentación de venta, hagas lo clave. Lo demás también es muy válido, pero hagas lo clave. Entonces, en primer lugar, esa generación de rapport. Lo segundo es que sí o sí tienes que detectar cuáles son esas necesidades del cliente. Porque hay un siguiente paso, que es el tercer paso, que es cómo vas a diseñar esa propuesta de valor. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Acerca de qué le vas a hablar para convencer al cliente. Este es el gran momento de cómo abres el proceso de venta. Es de lo que te hablé hace unos minutos atrás. Con estas 3 cosas abres un gran proceso de venta. La vida y el crecimiento de una empresa está directamente ligado a cuánto dinero podemos ganar. Y eso, para que crezca eficientemente, está ligado directamente con las ventas. Hoy, María da Silva, directora comercial de Pasión Estrategia, una empresa de formación, consultoría y transformación digital con muchas implementaciones exitosas, formando a los profesionales más importantes de las empresas más importantes de la región, viene a compartirnos desde su punto de vista, desde su experiencia, cuáles son las mejores prácticas de ventas en servicio y el enfoque que ella tiene de toda la experiencia que ha tenido. Te invito a ver este episodio súper especial. Pues gracias por esta invitación súper especial. Eso es lo que hace un podcast súper especial, ¿no? Invitados súper especiales, una guía súper especial. Me encanta esa palabra. Gracias por la invitación. Y sí, dentro de mi filosofía de gestión, que por supuesto proviene de la casa, tal como lo dijiste al inicio, proviene de Pasión Estrategia, de cómo hacemos las cosas desde aquí para poder mostrarle al mundo una mejor forma siempre, sea lo que sea que vayamos a hacer. Y la conferencia de Gema fue el resultado de unos cuantos meses de trabajo de encontrar un tema que pudiera teñir a toda una organización. Sí. Y el resultado fue maravilloso, no solo por la analogía que representó esta historia, que se tituló La venta es una sinfonía, sino cómo logramos en Gema, a través de esta conferencia, llegar al corazón de cada persona. Okay. Esa integralidad que permitió que yo hablara y las personas de una vez se involucraran, tiene que ver 100% con mi propósito como profesional de la venta. Y es que a lo largo del tiempo he podido conseguir desde mi propia experiencia que la venta no sea una simple transacción, sino sea principalmente una ayuda al otro. Pero va un poco más allá. Esta ayuda al otro también tiene que tener como resultado como ese reconocimiento de que de verdad te ayudé y en consecuencia un agradecimiento. Como una relación ganar-ganar, pero sobre todo porque es así como uno descubre que algo realmente funciona. Sí. Entonces, la venta es una sinfonía, o esa integralidad con la que hablamos en Gema me permitió regalarle su rol dentro de la venta a cada miembro de una organización, a cada profesional que nos acompañó. Para María da Silva como profesional de la venta, es una habilidad que debemos desarrollar todos los profesionales de cualquier área. Sacar eso del departamento comercial era para mí mucho más sencillo decir: la venta tradicional ha muerto. Correcto. Y era uno de mis títulos propuestos al inicio de cuando íbamos a hacer Gema, pero también era como muy chocante para personas que tienen muchos años vendiendo. Entonces, cambié toda mi idea, le metí esta integralidad que quedó especialmente acertada, bonita. Sí. Pero además pude llegar a cada organización y conseguir que la gente me dijera: me ayudó
Y te agradezco muchísimo por haberme invitado, por insistirme, por recordármelo muchas veces y porque gracias a eso estoy aquí y pude conseguir eso que yo le llamo que fue como una ayuda. Es espectacular porque es una de las cosas que como conferencista, Gemma, comencé a ver es que de verdad se busca un cambio de perspectiva y es difícil sacar del departamento de comercial que otras personas también tienen que aportar a la venta. Eso va muy relacionado con cómo funcionan las ventas hoy en día, que ya lo hablaremos un poco más. Estamos hablando mucho de pasión y estrategia, Gemma, que son las cosas de nuestro hogar, pero tal vez no todos comprendan qué es. Porque justamente, además de toda la trayectoria de ventas que tienes, de todo el valor que has aportado en general como profesional de ventas, eres la directora comercial de Pasión y Estrategia y eres una de las co-creadoras de Gemma. ¿Podrías explicar un poco de qué tratan estos eventos y la empresa en este caso? Sí, bueno, Pasión y Estrategia desde el año 2018 con un propósito firme y claro de influir en los profesionales de la región, de potenciar las capacidades de las personas y las empresas y hoy pues siento muchísimo orgullo de ver cómo durante estos 7 años hemos logrado ir del punto A al punto B, poder decir hemos crecido y esto no se trata de estructuras, sino se trata de cuántas personas cada vez tenemos más relacionadas, incluso al mismo tiempo, sí, en diferentes actividades, en diferentes proyectos, pero también mucho más allá de eso, de cómo Pasión y Estrategia está trascendiendo dentro de las organizaciones y escuchas cosas como esto que aprendí con ustedes, lo estoy haciendo. El equipo era otro antes de comenzar con ustedes. Exactamente, hemos cambiado, hemos evolucionado, mi rotación ha bajado, la formación ha sido muy importante para mí. Pasión y Estrategia nace como una agencia de formación, como con una única unidad de negocio, sí, que era la formación, nuestra unidad pilar. De allí se desprendieron entonces a lo largo del tiempo muchas cosas, como inmediatamente nace la unidad de consultoría, porque las empresas entonces que venían a la formación decían, yo quiero entonces que me acompañes en un proceso interno dentro de la organización, y nace entonces esa unidad de consultoría y empezamos con un grupo de profesionales pequeño, éramos 4 o 5 profesionales a acompañar empresas en diferentes proyectos internos y en el desarrollo de muchas otras cosas. No solo en preparar a los profesionales, sino dejar listos los procesos y lo que tienen que tener claro para ejecutar esas cosas a las que estamos preparando. Correcto. Es decir, preparar a los equipos y prepararles el escenario para que pudieran ejecutar eso que aprendieron con nosotros. La clave siempre ha estado en enseñar, validar que me has entendido, pero luego entregar herramientas que te permitan implementar. Y ese ha sido nuestro tesoro más preciado. Pudiera incluso decir que sin eso no fuésemos lo mismo, porque ha sido los cambios que han vivido las organizaciones y los resultados que han obtenido lo que nos ha hecho crecer. Correcto. Lo que ha hecho que permanezcan incluso empresas desde hace 7 años con nosotros, y eso es realmente lo que ha permitido que nosotros tengamos hoy la credibilidad que tenemos, la trayectoria, la confiabilidad, pero sobre todo algo muy importante, nuestra reputación. Lo que hacemos es bueno. Y cuando alguien dice algo distinto a eso, no está hablando de nosotros. Correcto. Sí. Y de Pasión y Estrategia, en ese trayecto nace Gemma. De forma resumida también, ¿qué sería Gemma para que lo comprenda el público en general? Que es un evento que pasó hace casi un mes exactamente, un mes y 2 días para ser precisos. Bueno, Gemma, vamos en la 4ª edición, un evento espectacular que reúne profesionales de alto nivel de un lado de la plataforma, una plataforma de conferencistas que no son conferencistas, sino que son profesionales que tienen una idea importante que aportar a esta comunidad de profesionales y que sin duda han hecho cosas que han resultado en proyectos muy positivos. Del otro lado de la plataforma, siempre un poco más de 700 personas, que son los equipos que componen las empresas. Una idea que nace de la intención de reunir estas dos caras, de reunir profesionales que permitieran que se reencontraran en un espacio feliz, de alto nivel, que no es una feria, que no es un evento más, sino que es un espacio profesional. Y del otro lado de la plataforma, profesionales igual que tú, pero que directamente te están contando un camino corto, una idea valiosa, algo a entregar que te va a servir.
Y bueno, esa magia que se vive allí sin duda trasciende en las organizaciones y en los profesionales. Este evento, somos 4 creadores, tanto Reinaldo y yo como directores de Pasión y Estrategia, y nuestros amigos Julio y Siuli, que se unieron en la creación de esta idea. Vamos a hacer un evento grande, y esas fueron las primeras palabras que dijimos. Luego dedicamos muchísimo tiempo a crear una misión, una visión, unos valores, cuál era el objetivo, y así nace esta gema como una piedra preciosa que hemos ido puliendo, y que hoy, incluso estando en otros lugares, en otros eventos, yo digo, wow, qué bello es Gema, qué lindo sigue siendo Gema, aunque hayan pasado 4 ediciones y la gente pueda decir, ¿otra vez Gema? Un evento súper único, especial. Así es. Por supuesto. Ahora, conociendo qué es lo que hemos creado recientemente como equipo, como Pasión y Estrategia, sí me gustaría que comencemos a indagar en lo que estuviste hablando en tu conferencia, que es cómo se ve reflejado, cómo es para ti, cómo lo vivimos dentro del equipo, eso que hablabas en tu conferencia, que la venta no solo está ligada a ti, que eres directora comercial de nosotros, sino que es un proceso donde estamos todos, donde todos damos nuestro aporte. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué aporta una persona que en teoría está lejos de la venta dentro de una empresa? Bien, tener la responsabilidad de dirigir el área comercial de una organización me ha permitido como implementar esta filosofía que sin duda se ha complementado con lo que ejerzo dentro de mi empresa. Que de paso es lo que hace que la formación tenga más valor, porque cuando puedes hablar desde lo que haces de verdad, aplicas y estás probando, es un mensaje mucho más valioso desde la práctica que de lo que haces en tu empresa directamente. Porque yo puedo hablar de lo que logro. Sí. Y justo a ese punto iba cuando una directora comercial que no cierra ventas, ¿de qué manera puede levantarse y hablar sobre eso? Una de las cosas que veo que es como nuestro punto más fuerte es que dentro de esta organización, todas las personas que componen nuestro equipo, todas tienen contacto con el cliente. No hay ninguna que diga, no, yo no hablo con clientes. Así es. Todas tienen contacto con el cliente. Ya eso es un modelo de gestión moderno, en donde estás apuntando a que todo el equipo de tu empresa esté siendo esa fuerza de ventas que transita junto a todo el equipo para conseguir un objetivo común. Entonces, esa para mí es como el principal elemento que digo, esto nos hace distintos. Sí. Entender el mensaje que todos somos parte importante de esa sinfonía, como la llamamos en Gema, tiene que ver con resaltar, y en Gema decíamos el 20% que lo es todo. Entonces tiene que ver con resaltar qué de tu rol apunta directamente a ese resultado que tiene que ver con la rentabilidad de una empresa, con la satisfacción de un cliente, en general con la venta. Entonces, bueno, dentro de Pasión y Estrategia es algo que vivimos a diario. Es algo que todos sabemos que aquí las cosas se hacen bien, pero no porque aquí se hace bien o no se hace, no. Se hacen bien porque todos queremos que salga bien. Sí. Que hay una preocupación común y es que es notable. Estamos todos haciendo y pendientes de que se logre aquello que nos hemos propuesto. Ya eso es una gestión común. Y bueno, yo me siento muy, pero muy orgullosa de tener un equipo que sonría junto conmigo cuando se logren las cosas y que también se preocupe junto conmigo cuando todavía no lo hemos alcanzado. Eso para mí pues ya lo es todo. Es esa integralidad con la que sueñan muchas organizaciones. ¿Y cómo comienza a armarse un equipo así? Porque, por supuesto, de inicio no éramos tantas personas. Era un equipo compacto, de hecho eran ustedes como directores y poco a poco se fue armando todo lo demás. Por supuesto comienza como el ejemplo, pero cuando comienzas a unir personas, ¿cómo haces esa venta interna? ¿Cómo comienza esa inspirar la cultura de Pasión y Estrategia, buscar que el equipo crezca, que esté constantemente inspirado, comprometido con los resultados? ¿Cómo comienza ese proceso de formar un equipo de alto impacto, que es lo que se está armando aquí dentro de Pasión y Estrategia? Sin duda es un proceso de una venta interna
Tal ¿no? cual. Y ahí yo pudiera como que voltearme y preguntarte a ti, Alejandro, ¿cómo viviste tú ese proceso inicial cuando llegaste aquí a formarte Así y es. luego te quedaste trabajando con nosotros? Y bueno, y hoy día no solo eres parte del equipo, sino eres parte fundamental de una unidad, coordinas una unidad, parte de esa unidad es tuya. Entonces yo pudiera voltearme y Así preguntártelo a ti, ¿no? Porque de allí y de esa autenticidad de lo que tú viviste está la magia de esa respuesta. Antes de que me respondas, porque me tienes que responder, yo diría que es un proceso como de enamoramiento auténtico, transparente, con la verdad por delante, pero sobre todo dejando espacio para el otro. Sí. Esa persona que se ha integrado al equipo, esa persona que hoy forma parte de Pasión y Estrategia, de nosotros, hay que dejarlo ser. Por Para supuesto. que pueda hacer. Entonces, ahí está la clave. Yo creo que eso ha sido fundamental en nuestro equipo. Las ideas, las razones por las que estás aquí. Incluso hay gente que ha llegado y es de una forma y se ha transformado hoy en otra cosa. Y eso es como la siembra, la cosecha. Tal cual. Y ha sido como ese proceso de riego, y no somos perfectos, pero sin duda tenemos un modelo súper moderno, que ha permitido conseguir un equipo compacto, y para mí tiene que ver con ese respeto que le tienes al otro, desde cualquier nivel, Sí. desde cualquier área. Cada rol que tiene cada una de las personas de nuestro equipo es sumamente importante y valioso. Y otra de las cosas claves para mí ha sido como descubrir el talento que tiene el otro, potenciarlo y de hecho cuando eso no está pasando, de una vez surge como una preocupación. ¿Qué vamos a hacer para descubrir su talento? ¿Dónde se sienta más cómodo? ¿Dónde sea más feliz? Porque esto, aunque suene romántico, en Pasión y Estrategia es verdad. Por supuesto. Entonces, respóndeme, ¿cómo te sientes tú? Corto. Yo entro casualmente por una formación, ya más o menos tenemos ese contexto de... Yo con 17 años comencé a hacer el programa de gerencia, su programa Lanza de Pasión y Estrategia, y al final tengo una propuesta que no era tan propuesta, sino una obligación, Ajá. donde me invitaron con una camisa ya de uniforme lista que tenía que aceptar. Okay. Que por supuesto se terminó convirtiendo en algo mucho más profundo. Después de la formación, comienzo en Pasión y Estrategia y mencionas algo que fue lo primero que me llegó cuando me dijiste que te tenía que responder yo, que es que somos imperfectos, ¿sí? Que hacemos las cosas imperfectas, y eso es algo que cuando, por ejemplo, entro en el programa de gerencia, siento la presión de que soy muy joven, de que hay demasiado conocimiento y personas mucho más avanzadas. Pero veo que tengo un equipo, unos directores que están muy dedicados a trabajar, que están muy dedicados a los procesos, pero que la clave en realidad es que nada de esto es perfecto. Siempre buscamos la excelencia, que eso es uno de los mensajes más fundamentales que he entendido aquí en Pasión y Estrategia, pero nunca es perfección, nunca es presionarnos para que las cosas tengan que ser exactamente el resultado perfecto, sino algo que se va construyendo poco a poco, como igualmente se ha construido el equipo, por ejemplo, que es, en un inicio no encuentras tal vez tu lugar exactamente o en lo que eres mejor, en lo que puedes aportar más, pero poco a poco, gracias a la autonomía que mencionabas, al respeto, al espacio que te van dando, las ideas que se van compartiendo, sientes que aportas valor, que creo que es lo fundamental para estar en una empresa, en la vida, en cualquier cosa. El saber que tienes dónde aportar, el saber que tienes dónde dejar tus habilidades, dónde las puedes hacer crecer, creo que es parte fundamental del por qué te quedas en Pasión y Estrategia y por qué el equipo va creciendo cada vez más. Además de comenzar a ver como los resultados. Personas que estuvieron en esa formación conmigo, las veo ahora, y yo también en ese contexto, cómo hay una evolución, cómo hay un desarrollo, y de verdad la satisfacción es otra cosa. El saber que construyes para un largo plazo y que efectivamente estás logrando resultados es lo que hace Pasión y Estrategia tan fuerte y la razón por la que el equipo está tan comprometido y siempre en eso. Porque tenemos líderes que modelan desde un inicio. Qué lindo. Acompañando eso, tenemos esta orquesta donde cada persona
comienza a aportar que cambia un poco la filosofía de una empresa donde todos comenzamos a ser más proactivos. No es ventas para vendedores nada más, finanzas para financieros nada más, es qué puedo hacer yo desde mi puesto, qué puede hacer cada uno mejor cada día para superarse, aportar más a la empresa, para aportar a las ventas, aportar a cada una de las áreas. Esto viene muy ligado a lo que hablábamos en un momento de la evolución de las ventas. La venta previamente, bastante antes, era muy enfocada en el producto. Luego vamos viendo una venta más enfocada en el valor al cliente, en el servicio. Ahora la venta es toda una experiencia. ¿Cómo comienzas a ver esto en tu misma trayectoria de ventas? ¿Cómo comienzas a ver la evolución de las ventas? ¿Cómo tú misma te has adaptado y qué valor notas, qué diferencia notas en cómo se hacía una venta hace tal vez 10, 5 años y cómo sucede hoy? Y cómo las empresas pueden enfrentarse a un reto como este, a un mundo cambiante, a un cambio en el valor de la venta, una forma distinta a la que tienes que comunicar. ¿Cómo has visto esa evolución y cómo la has enfrentado tú misma? Sí, la venta hoy ya no es un proceso transaccional. De hecho, las personas desde el inicio buscan conectar con el otro. Primero hablar, conocerse y desarrollar esto que yo llamo los lazos invisibles de la confianza. Se busca incluso dentro de los objetivos que tenemos dentro de los equipos comerciales o en los objetivos que tenemos dentro de los equipos comerciales, se busca que los vendedores sean capaces de conseguir en el corto plazo clientes, pero que logren desarrollar con esos clientes relaciones a lo largo del tiempo. Y esto solo se logra con la conexión humana. Y libros como Personas compran personas, Personas compran líderes, cada vez te lo confirman más. Y son literaturas que tienen más de 10 años. Así es. Entonces, cuando yo hablo de la evolución de la venta, de la descripción de un producto, de vender para solucionar algo, y que hoy aterrice y se mantenga en esa palabra mágica que es confianza, lo podemos comprobar siempre de muchas maneras, incluso con ejemplos sumamente sencillos como si voy a comprar algo en Mercado Libre, tengo que mirar la reputación del vendedor. Sí. Y ahí eso te está demostrando que es a través de la confianza cómo las relaciones fluyen de manera más rápida para que se den grandes negociaciones. Pero dentro de una empresa, cuando entienden que la filosofía es completa, la filosofía de ventas, la gestión de ventas, estamos involucrados todos, se trata de que esos lazos de confianza, esos lazos invisibles de confianza, sean tejidos por todos los actores de la empresa. Y me refiero a esto específicamente cuando, por ejemplo, la persona de logística envía un mensaje al cliente. ¿Qué es eso? Una conexión. Envía un mensaje al cliente para decir tu pedido va saliendo. Y cuando doy este ejemplo tan sencillo y me voy a años anteriores, todo esto lo hacía el departamento comercial. Ya. De todo esto se encarga aún en algunas organizaciones que todavía tienen este modelo de venta tradicional. De esto aún se encarga el vendedor. Y por eso es que el vendedor es como ese músico dentro de una sinfonía que quiere tocar todos los instrumentos a la vez y que finalmente no consigue. Correcto. Que suene bien. Hoy esta propuesta moderna que hace que todos se involucren y que sobre todo aterrizan un resultado maravilloso, que es el desarrollo de la confianza, porque el efecto de esto es recibir del cliente un wow, me llamaron de la gente de logística, que el despacho va saliendo, qué fino, ¿verdad? Estas cosas... Nunca me había pasado. Nunca me había pasado. Esta cercanía con el cliente es como cada vez meterse más. Después imagínate que este cliente cuando le llegue su producto, finalmente reciba una llamada del departamento de administración para contarle detalladamente cuál va a ser el proceso de su crédito. Y le dice, dentro de las cajas hay un sobre blanco que contiene su factura. En ese sobre blanco está todo el detalle, o por correo le voy a enviar todo el detalle de cuáles son las cuotas que usted debe cancelar con las fechas, y previamente le vamos a enviar un mensaje para recordarle. Es todo, yo pudiera decir muchas cosas más, pero es todo un proceso amable para conservar la relación que has logrado iniciar con el cliente. Entonces,
a veces no se trata de cosas muy sofisticadas o de soluciones muy sofisticadas y complejas. Se trata simplemente de tener un proceso interno en donde todos estén involucrados y que esté 100% atento a los detalles. Porque es que hay empresas que no llaman para decir que ya te despaché, Claro. que no llaman para decir que ahí te envié la factura, que no llaman para validar si tú entendiste cuál era la negociación de crédito que tenemos. Y todo este proceso amable es lo que hace que la gente confíe en ti, porque hay una relación clara, transparente, auténtica, de ganar-ganar y que hace que esa relación perdure. Entonces, dentro de una organización, cada pieza es fundamental. Funciona de esa manera aquí en Pasión y Estrategia, pero además funciona en todos esos lugares en donde hemos implementado procesos, en donde hemos refrescado modelos de venta y que hoy decimos, wow, está funcionando. Bajo la mora, crecieron las ventas, los vendedores están más contentos, los clientes están más felices, logramos medir la satisfacción del cliente y va mejorando. Y bueno, todo eso no se hace solo, pero sí implica que cada persona ponga su parte. Por supuesto. Y es todo muy enfocado a la experiencia del cliente. Es eliminar la incertidumbre, porque la incertidumbre genera desconfianza. El saber todo lo que sucede, el saber que tu pedido está bien, es justamente lo que hace que la experiencia del cliente sea fluida, tranquila. E incluso si llega a haber algún inconveniente, que lo sepas, te mantiene en un estado de calma, te mantiene informado. Todo eso va orientado a la experiencia del cliente. Ahora, estamos hablando de cómo evolucionó la venta y cómo ha llegado hasta donde está hoy en día. Y me resuena mucho el hecho de esta experiencia del cliente, la atención a los detalles, que es algo que he visto en ti desde hace mucho. O sea, desde que sé lo que es la venta por tu parte, porque tienes una influencia andina, que es de donde viene. Y de hecho, hasta donde lo conozco, tu enfoque en la venta es orientada al servicio. ¿Por qué vas directamente al servicio? ¿Por qué dentro de todo un área grande como puede ser las ventas te dedicas exclusivamente al servicio? ¿De dónde viene esto? ¿Y cómo has visto los resultados? ¿Cómo has visto las consecuencias de dedicarse a un buen servicio, al que el cliente tenga siempre el foco principal en que todo sea lo más cómodo para él? ¿De dónde viene esto y cómo has visto las buenas consecuencias, lo que has logrado gracias a eso? Yo pudiera decir que de los libros, ¿no? Ok. Pero con 20 años de experiencia en el mundo de las ventas y quizás es un poco más de 20 años. Pero descubrí día a día cómo mi gestión era distinta a la de otros vendedores. Y cuando estaba atendiendo clientes, la gente prefería pasar conmigo. Y yo tenía el mismo producto y el mismo servicio que los demás. Y luego cuando estaba en calle visitando clientes, la gente me decía, pero vas a venir. Y había como una conexión especial, genuina, auténtica, que tenía que ver con otra cosa, que no era mi producto y mi servicio. Esto me hizo entender que yo tenía un plus distinto, que había en mí como un gran elemento diferenciador que sin duda me hacía distinta a los demás. Y cuando le puse especial detalle fue cuando nació la frase, el servicio impulsa la venta. Sí. Y es que la gente no se atrevía a cambiarme porque yo prestaba un excelente servicio y aunque mi precio incluso estuviera por encima, decías, no, lo que pasa es que yo se lo compro a María porque de verdad que ella es especial. Esto yo lo he logrado trasladar a los equipos comerciales, he logrado que los vendedores logren entender o puedan entender de primera mano que el servicio los va a ayudar, que va a potenciar su venta, pero no es tan fácil porque tiene que ver con un don que, bueno, al decir el don del servicio es algo que tiene más que ver como con tus habilidades personales, como con tus cualidades, como ¿sí? con esas cosas que tiñen tu personalidad. Porque el servicio para mí es como la mejor estrategia de ventas, pero tiene que ver con empatía, tiene que ver con flexibilidad, tiene que ver con paciencia, Sí. tiene que ver con disciplina. Entonces, no es tan fácil decir, mira, si prestas un buen servicio,
sin duda vas a vender más. Es todo lo que implica prestar un buen servicio. ¿Cuándo descubrí entonces que realmente esto era un elemento diferenciador? Cuando yo no tuve que entrenarme para ser una gran servidora, porque ya yo lo era. Porque siendo andina, forma parte de mis competencias naturales. Es como una habilidad que en mí pues era más fácil, más sencillo que para otros. Y era... o sigue siendo, no era, sigue siendo para mí mi gran elemento diferenciador, y no cruzando esa línea delgada del servicio y del servilismo, porque yo lo tengo bien claro. Cuando yo estoy prestando un buen servicio para que sea una relación extraordinaria, y cuando paso del servicio al servilismo. Hoy, con esta frase que dice: la venta está hoy 100% basada en la confianza que desarrollamos con nuestros clientes. Sin el servicio eso no fuera posible. Así es. Sin duda. Y el servicio es lo que da entonces eso que dijiste al inicio. Hoy la venta es toda una experiencia. Sin servicio no lo lograrías. Y gracias al servicio, ahora mismo en esta misma evolución que hemos estado hablando, es mucho más económico venderle a un cliente que ya tienes que buscar un nuevo cliente. Cuando sirves bien, cuando das una muy buena experiencia, por supuesto es sencillo volver a vender, sencillo querer volver a estar en una formación de posición de estrategia en este caso. Entonces, tenemos estos fundamentos del servicio, tenemos tu trayectoria profesional un poco por encima. ¿Cómo es tu traspaso? Porque es algo que mencionaste, si no me equivoco, en tu primera conferencia de GEMA, de cómo pasas a comprender que ser vendedor no es lo que comprendemos culturalmente, o por lo menos aquí en Latinoamérica, en Venezuela, que el vendedor es algo empírico, una habilidad con la que naces, algo muy natural, sino que se puede ser y se debe ser, si quieres llegar al siguiente nivel, un vendedor profesional. ¿Cuál es tu punto de darte cuenta de esto, de reflexionar sobre esto, y cuáles son los cambios que comienzas a hacer para pasar a ser una vendedora profesional? Cuando entendí que lo que más disfrutaba de la venta era esa capacidad de interrelacionarme. Desde el inicio de mi primer trabajo, una de las cosas que amé fue estar siempre en contacto con mucha gente. De hecho, hay como un antes y un después de un libro que se llama Personas compran personas, porque para mí la venta seguía siendo como ese gran producto o esa gran empresa que me representaba. Sí. Y eso seguía siendo como una traba, porque finalmente no se trata de eso, se trata de 100% de ti. Pasé entonces de lo empírico a lo profesional, con Personas compran personas, porque entendí que se trataba de otras personas y que si no confiaban en mí, no iban a comprar mi producto, ni iban a comprar mi servicio, y tampoco iban a tomar en cuenta la gran estructura de la empresa que me representaba. Ahí entendí que tenía que prepararme profesionalmente para tratar con personas. Y una de las experiencias más crudas de esto es cuando paso de trabajar en la banca, ¿sí?, en donde pues yo simplemente levantaba un teléfono y hacía una llamada para decir: estimado cliente, usted recibirá una visita de este banco. ¿Sí? Y eso eran alfombras rojas, aquí te estamos esperando, porque una visita de alguien de la banca a una gran empresa, a un empresario, significaba cosas positivas, ¿sí? A menos que yo fuera por la cobranza, que no era mi caso. Significaba tarjetas de crédito, créditos, líneas de crédito, significaba negociaciones para capital de trabajo, para comprar estructuras. Entonces, ese para mí era como, mi modelo de venta más acertado. Yo llegaba, tenía todo el escenario preparado, café, ¿qué quiere? Les mandamos a comprar unas tortas, siempre andaba con los gerentes nacionales, grandes mujeres que me enseñaron muchísimas cosas de ese banco donde trabajé. Y entonces era como para mí una burbuja, ¿sí? Sale una oportunidad laboral en donde pues yo decido cambiar de la banca a una empresa transnacional de
el mundo de la salud, un laboratorio. Puedes nombrar sin problema. Ah, puedes nombrar sin ¿puedo problema. nombrar sin problema? Sí. Entonces salgo de Banesco Sí. para Laboratorios AstraZeneca de Venezuela. Sí. Y me encuentro con el escenario completamente distinto, en el que yo no tenía que levantar el teléfono para llamar a nadie, sino más bien tenía toda una lista de médicos que tenía que visitar y que yo iba toda entusiasmada porque yo conocía cómo hacer todo este proceso de salir a la calle a visitar. Pero me conseguía de inicio una secretaria que no me dejaba pasar. Ya. ¿Sí? Entonces, aquella profesional con muchas ganas de hacer las cosas bien, de vender su producto porque lo conocía muy bien y que entendía qué era lo que tenía que hacer allá adentro para lograr esos resultados que se había planteado, tenía una barrera inicial, que era la secretaria del doctor, que no me dejaba pasar. Y yo me iba y volvía a regresar y me volvía a ir y me volvía a regresar hasta que un día me detuve y dije, ¿qué es lo que pasa aquí? Y recuerdo que tenía la maleta aquí y me senté a ver a los 8 visitadores médicos que pasaron esa tarde. Y detallé cada cosa que le dijeron, cómo la saludaron, y dije, definitivamente aquí lo que hay es una relación. Y entendí que esa barrera, que era esa secretaria, tenía que ser parte de mi equipo. Sí. ¿Ok? Entonces dije, bueno, la venta inicia por esa relación con las personas. Casi inmediato, en mi proceso de formación en este laboratorio transnacional, AstraZeneca nos trae a Carlos Rosales y yo recibo de sus manos ese libro. Leer ese libro complementó... Que es Personas compra personas. Personas compran personas. Complementó esa experiencia que yo estaba teniendo los primeros meses en CAI. Eso fue en primer lugar. Lo segundo que me permitió pasar de lo empírico a lo profesional fue entender que no era una tarea que dependía solo de mí, que yo tenía un gerente, unas metas internacionales que cumplir, que el país entero tenía que estábamos metidos en métricas, en números, todo es contabilizado y yo tenía que profesionalizarme así. Claro. Y bueno, recuerdo claramente las palabras de Marian Paredes, mi jefa, mi gerente de distrito, que me dijo, María, si no aprendes a planificar, estás muerta. Y entonces el segundo paso de mi profesionalización fue profundizar acerca de la planificación, cosa que también lo menciona el libro, porque cuando te estás vendiendo y cuando quieres ser ese profesional, ese vendedor con ese apellido tan interesante que es ese vendedor profesional, sí, pues tienes que hacer las cosas bien. Entonces fue la planificación como esa varita mágica que me permitió a mí poder demostrar todo el talento que tenía, porque sin duda todo ese talento, todo ese servicio, todas esas ganas que yo tenía de hacer las cosas bien, nunca las hubiese podido demostrar si realmente no ordenaba todo eso en mí. Y bueno, finalmente lo tercero que me hizo dar ese paso inmenso fue descubrir que a través de la habilidad más grande que yo tenía, que era el servicio, yo podía desarrollar una competencia que es la debilidad de muchos vendedores, que es el seguimiento. Y desde mi tono amable, cercano, genuino, pues yo simplemente hago una llamada para hacer seguimiento y siempre es bien recibida. Son 3 claves fundamentales para decir yo soy un vendedor profesional. Y es que, bueno, primero entiendas que se trata de personas y que dentro de tu proceso clave está que tienes que venderte y que la persona primero te compre a ti, ese ser que tú eres. Lo segundo, que te vuelvas un experto planificador y lo último es que desarrolles el arte del seguimiento con tu principal competencia o tu principal habilidad, esa genuina que tienes, que no has tenido que trabajar. Para algunos es la empatía, para otros es el servicio, para otros es simplemente su personalidad. Hay personas que son auténticamente chistosas, muy elocuentes, ocurrentes. Lo importante es como reconocer en dónde eres muy fuerte y eso úsalo para vender. Perfecto, excelente. Tenemos una clase breve aquí de cómo se pasa a ser profesional y pasas a ser una vendedora profesional
luego pasas a ser directora comercial de una empresa. ¿Cómo es esta transición? ¿Cuáles son los primeros retos a los que te enfrentas y cómo comienzas a superarlos? Me imagino que es una fase distinta de formación, de aprender cosas nuevas y diferentes, porque ya no es planificarte tú y hacer las cosas para ti, cómo puedes hacer las cosas mejor, que por supuesto es esencial por un inicio para profesionalizarse. Pero ¿cómo comienzas a superarte para pasar ahora a ser una directora que tiene vistas más estratégicas, más a largo plazo, del funcionamiento como marca, abarca muchas más cosas que la venta directa, que por supuesto es un proceso técnico también complicado, pero la dirección me parece algo mucho más complejo, más abierto? ¿Cómo es tu transición a pasar a ser directora? ¿Cómo es tu proceso de formación, de adaptación a este nuevo puesto que alcanzas? Sin duda todo un reto porque soltar esa forma individual de ejecutar fue para mí, bueno, quizás el paso más importante. Muy cerca de yo tratar siempre de soltarlo, llega la transformación digital, la pasión estrategia, y a una vendedora profesional dispuesta a hacerlo siempre muy bien, se le presenta el primer reto tecnológico enfrente, que es pasar de una gestión manual y fuera de que sea manual, es como esa gestión en la que yo quería siempre controlar todo. Soy yo quien tiene que atender ese cliente porque yo no sé cómo lo vas a atender tú, cómo que eso va a estar en un haciendo cosas en automático, mensajes solos, yo no sé cómo le van a hablar a mi cliente, y fue todo un reto para mí dar ese paso que hoy, bueno, por supuesto agradezco muchísimo. Natural. Porque no pudiéramos estar donde estamos sin eso, pero lo superé gracias al equipo. Ahora, el rol individual, el rol estratégico, el rol a incluso delegar procesos de ventas y encargarme de crear, de pensar, no fue tan amable. no fue tan amable porque sin duda esta directora tenía que sentarse a pensar cómo lo vamos a vender. ¿A quién se lo vamos a vender? Una persona que estuvo en la calle, en movimiento constante siempre, ahora tiene que pasar un proceso creativo más estático. Exactamente, porque ya no tenía nadie aquí que me dijera cómo, sino tenía que pensarlo yo. Establecer el cómo. Exactamente. Y entonces, bueno, al inicio fue fácil porque yo, quizás en equipo, pensábamos y ejecutábamos, pero luego fuimos creciendo y ya, bueno, esto es lo que tú haces y ahora ordena las ideas y salgamos adelante. Con el tiempo entendí que todo lo que yo había hecho en calle eran mis insumos. Que cuando yo iba a visitar un cliente, yo lo investigaba, conocía sus necesidades de primera mano, entonces empecé yo misma a dibujar ese modelo de ventas de pasión y estrategia. Y eso es básicamente un dibujo, es un proceso que está en nuestras cabezas muy claro, qué es lo que hacemos primero, qué es lo que hacemos después, y cuando nace un producto, por ejemplo, ya el proceso está listo. Vamos a hacer una preventa, vamos a irlo enseñando así, vamos a aportar valor, vamos primero a conocer las necesidades del cliente. Entonces, bueno, ese rol operativo pasó a ser estratégico gracias a esa experiencia que tuve en calle. Un gran gerente de ventas, una gran directora comercial o un gran director comercial, si no ha tenido la experiencia de la calle, probablemente tenga grandes debilidades en su proceso. Entonces, a pesar de que tuve muchas cosas que fue todo un reto, como el tema de la transformación digital, como el tema también de gestionar gente, porque no era una de mis principales habilidades, pero que hoy todo esto que hemos vivido en conjunto, pues lo agradezco y digo, no era la experta, pero mira cómo sí se puede. Así es. Y tengo un equipo de marketing y ventas que atesoro, que agradezco, que valoro muchísimo y que respeto además. Entonces creo que eso ha suavizado el camino. Sigo siendo esa vendedora operativa en algunos momentos que sale a la calle a hablar con personas y creo que eso forma parte de la esencia de quienes hacemos esta maravillosa actividad. Aún yo en un cumpleaños un domingo vendo 8 cupos para un programa y no los mando a escribir. Sí, escribe aquí para que te hago las automatizaciones, lo sé.
después lo llevo para allá. Pero sin duda, lo que hago día a día es lo que ha permitido que nuestros espacios estén así. Lo que hago día a día junto con todo el equipo. Pero de manera estratégica, cuando algo se va a hacer, ¿para quién lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y pues nace de esa reunión. No soy sola en esta dirección comercial. Creo que, tanto desde la dirección general como desde la unidad de marketing, la asistencia de ventas y marketing, nacen siempre todas las ideas y se consolidan en un solo lugar por la experiencia que hemos tenido con otros productos y con otros clientes, pero siempre ha sido una lluvia de ideas. Eso para mí es como la parte más suave de mi proceso. No estoy sola y Sí. esa es como mi principal ventaja. Yo veo empresas como hay una dirección comercial que de paso funciona como un silo. O sea, de paso está sola y separada de su equipo comercial. Y por supuesto del resto de la organización. Nuestra ventaja es que aquí todos somos ventas, ¿no? Sí. Y que esta parte estratégica yo me acompaño de grandes expertos. Y es que si yo necesito una idea de marketing, yo hablo con Jesús. Y él si no la sabe al momento dice, lo voy a pensar. Y al otro día llega y dice, Listo. ya lo tengo. Sí, y entonces, y eso es maravilloso. Creo que cuando uno carece de algo, pues de la habilidad que se tiene que valer es de buscar a alguien que lo complemente. Y no es que yo carezca, pero sí sé que cada quien aquí tiene su rol y que no lo tengo que hacer sola. Y que hay quien está más pulido, más para algo en específico en un área en particular. Ahora, algo que tal vez hemos escuchado cuando estamos en las formaciones, cuando hablamos con las empresas, es que lo nuestro es como muy utópico, como lejano en cierto punto. ¿Qué le dirías a una empresa, a una persona que dice que eso es algo como para Google, para las empresas muy lejanas, en mi equipo las personas se van muy seguido, tengo que volver a formarlos, tengo que volver a hacer algo? Tú hablas de una cultura muy interesante de cómo se mantienen los equipos, cómo los haces evolucionar. ¿Qué le recomendarías a una persona para que tenga un equipo compacto, que logren algo similar a lo que tenemos acá, que las personas deseen formar parte de la empresa y quedarse en ese cimiento para buscar su crecimiento? Que nosotros lo estamos logrando, ¿no? Y ojalá más empresas lo lograran como nosotros para que ya los ejemplos no sean Google y esas otras empresas que siempre son las que tienen gran relevancia en estos modelos tan efectivos. Nosotros lo estamos logrando. Sí. Y algo de lo que venimos hablando hace unas semanas es cómo las organizaciones exitosas están haciendo cosas, pero yo sé que es muy fácil decir, están haciendo cosas distintas, pero ya va, es que las organizaciones exitosas ya saben lo que tienen que hacer y las que no son exitosas también lo saben, pero no lo hacen, no lo están haciendo. Nosotros sabemos qué hacer para seguir consiguiendo ese éxito que anhelamos, aunque ya lo estemos disfrutando en el camino, Sí. ¿no? Yo creo que cuando conscientemente se potencia el talento del otro, garantizas como el logro. Mantienes a tu equipo contigo, porque eso es algo que tiene muchísimo valor y muchísimo peso. Cuando una persona logra crecer profesionalmente, pero que a su vez logra crecer personalmente y se convierte en una mejor versión, creo que esa es como la mejor estrategia de fidelización para tu equipo. Y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué necesitas aprender para que logremos esto? Y aunque forme parte de una responsabilidad de tu trabajo, eso lo estás logrando tú. Y te está volviendo mejor. O sea, sin duda, eres un profesional distinto que hace un año. Y cualquiera de nosotros lo puede decir, desde los directores hasta incluso el equipo de protocolo. Todos tenemos la capacidad de desarrollarnos en el rol que estamos haciendo. No es que yo solo hago esto, no, porque la oportunidad que tenemos diseñada
para nosotros aquí en Pasión Estrategia, como por ejemplo desde que todos estamos en contacto con clientes, eso es algo eso es algo distinto que nos hace crecer. Entonces, bueno, potenciar eso creo que sin duda garantiza como muchas cosas que para otras organizaciones son todo un reto. El tema de la rotación, el tema de la gente feliz. ¿Cómo se soluciona que tu equipo esté feliz? Respétalo. ¿Cómo se soluciona que tu equipo, concha, le quiera venir y sea responsable? Escúchale sus ideas y ejecútalas. O sea, arriésgate. Bueno, es que él está proponiendo esto. Yo lo vivo día a día con Jesús. Lo vamos a hacer así. Vamos a darle. ¿Sabes? Y arriésgate y funciona. Y si no funciona, pues bueno, se rediseña y ya. Pero cuando dices que los estás escuchando, pero nada se ejecuta, y eres la relación con tu equipo. Entonces yo creo que esas sí son como la réplica de las cosas que hacen las empresas distintas, las empresas que tienen éxito, y por eso nosotros decimos, bueno, nuestro equipo es un equipo chévere, es un equipo diferente, es un equipo feliz. Bueno, aquí quizás yo estoy hablando de más, ¿no? Porque yo no los he encuestado todavía. Y es como cuando dices, mi servicio es muy bueno y no has encuestado al cliente. Resulta que ahí mi opinión no tiene mucho valor. Pero quizás el equipo tenga muchas cosas bonitas que decir acerca de Pasión Estrategia. Y no de sus directores y no del resto de sus compañeros, sino que cada uno diga, esta organización con lo que es, me hizo crecer y me hizo cambiar. Y forma parte de nuestro propósito. Así es, y yo estoy enamorado de Pasión Estrategia, y de hecho esto es un resultado directamente de Pasión Estrategia. Es un podcast que se va a publicar en Pasión Estrategia, pero todo es gracias a ustedes directamente y al equipo, todo lo que se está haciendo detrás. Aquí está Jesús, el que mencionas constantemente, y todas las personas que hacen que esto sea posible, Daniel, que también apoya siempre. Para el área de las ventas, una persona, bueno, en general, cuando una persona está creciendo o iniciando su camino profesional, ¿qué recomendaciones iniciales, qué le dirías si su interés va por el área de ventas? ¿Cuáles serían los primeros principios, consejos personales, que por supuesto mucho se lo dará a la práctica, pero cómo le harías un poco más corto ese camino para llegar a ser vendedor profesional? La venta es la mejor profesión del mundo. La venta no tiene techo. La venta te soluciona todos los problemas en la vida. Bueno, esto es mucho del romanticismo que yo creo sobre las ventas, pero sí creo firmemente que la venta es una gran profesión, por todas las bondades que tiene, fuera incluso de lo financiero. Sí tiene un gran beneficio financiero, un vendedor no tiene techo, ¿sabes? Pero le diría a esa persona, incluso cuando hay gente que dice, no, es que yo creo que es la única oportunidad que tengo, y yo lo menciono en algunas de mis presentaciones cuando digo, si estás aquí por el mientras tanto y el aunque sea, porque eres ingeniero, pero mientras que consigues otra cosa, o aunque sea esto porque no tengo más nada, empieza a enamorarte del proceso y todo ese esfuerzo que se hace al inicio, porque cuando una persona llega al mundo de las ventas, los resultados no son inmediatos. Y por eso los equipos, los gerentes de ventas, los directores de las empresas, todo el equipo en general debe sostener a ese equipo comercial que sale y visita al cliente, o que sale y hace el proceso directo de la venta, porque los resultados no son inmediatos. Entonces yo le diría, ten paciencia, y esfuérzate, porque los resultados, cuando uno tiene paciencia y se esfuerza y hace las cosas como las debe hacer, sí son maravillosos. Y esto, fuera del escenario de las ventas, es una gran lección, y yo la acabo de vivir. Hace unos días tenía un desánimo como el que todos pudiéramos tener en algún momento de nuestra vida, semana, mes, momento del día, ¿ok? Un desánimo que no me permitía como conectar con la ilusión de hacer la actividad que me tocaba hacer. Siempre que uno de mis roles aquí en Pasión y Estrategia es desarrollar las formaciones para los equipos de ventas o de servicio que llegan a nosotros.
pero esa ilusión no estaba en mí y tenía un desánimo completo, incluso hasta intenté suspender la actividad, pero no lo logré. Entonces me tocó enfrentar ese desánimo y como yo sentía que era como una pereza, y mi abuela decía algo como que yo no me permito la pereza. Cuando siento que me está dando, salgo y camino para que se me vaya, ¿no? Pero me tocó como que lidiar, y quizás la palabra pereza es como muy fea, Sí. porque no era pereza de soy floja, sino era como una cosa que no quiero, es que no quiero. Me tocó que enfrentarlo y me esforcé y estuve toda la tarde cambiando, moviendo, porque tenía que hacer una gran personalización en esa presentación, porque era algo súper distinto a lo que yo venía haciendo. Y entonces luché con eso, y terminé, y en la mañana vine, ejecuté, y luego pude vivir la satisfacción más grande, que fue no solo el resultado de que la gente se fue contenta y se fue feliz, sino que pude superar en medio de las adversidades, no sé, cómo lo logré, Sí. le gané. Y es mucho más alta la satisfacción porque sin duda solo tú conoces el esfuerzo que hiciste. Entonces por eso mi mensaje más importante para un vendedor es que entiendas que desde el inicio tienes que hacer esfuerzo. Es un proceso de disciplina y efectivamente tiene mucho más valor. Llega a otro nivel cuando logras hacer las cosas de esta manera. Para ir cerrando, en Instagram nos dejaron algunas preguntas para ti. Te las voy a comenzar a leer en un momento. ¡Ay, qué chévere! Ok. ¿Cómo se hace el primer contacto con un cliente? El primer contacto con un cliente, el cliente no se entera. Lo primero que debes hacer es conocer todo acerca de él. Ese es tu primer y gran estratégico contacto con el cliente. Debes mirar qué hace, cómo lo hace, qué negocio tiene, cuántas sedes tiene ese negocio, qué produce, cómo lo produce. Cuando tienes todo ese contexto, cuando llegas a él por segunda vez, porque ya has estado con él la primera vez, aunque él no lo sepa, va a sentir sin duda una relación de cercanía y de confianza, porque tu lenguaje y tu conocimiento acerca de lo que él hace va a hacer que eso fluya naturalmente. Entonces el primer contacto es antes de ir allá. Excelente. Siguiente pregunta, ¿cómo se logra un cierre rápido? Esta está interesante tu respuesta. Súper interesante. De hecho, desde mi filosofía de gestión, yo no hago talleres de cierre de venta, porque el problema no está en el cierre, está en cómo abres. Y si dedicas mucho tiempo a cómo abrir ese cliente, te concentras en los detalles y haces todo lo que debes hacer para tener un gran inicio, el cierre es así. Porque cuando el cliente llega ahí, no tienes nada de qué convencerlo, porque ya le has explicado todo y lo has enamorado en esa solución que él necesita, en esa ayuda que él necesita. Entonces, los cierres son rápidos solamente cuando logras dedicar el tiempo y los detalles a abrir. Espectacular. ¿Cuál es la base fundamental en el manejo del marketing en redes sociales? Aquí lo voy a aterrizar un poco más, porque tal vez se confundió un poco los términos, y es desde tu punto de vista de las ventas, cómo ahora en nuestro entorno digital, el entorno de redes sociales, donde cada vez la marca personal tiene más valor, cómo comienzas a pasar toda esta cultura de la que hemos hablado en todo el episodio a tu propia marca personal, tu propio LinkedIn, tu propio Instagram. ¿Cómo pasa a este nuevo mundo en el que estamos actualmente? La clave allí, y yo creo que respondería eso con una sola palabra. Si quieres generar confianza, tienes que mirar qué estás proyectando. Si yo soy especialista en ventas, pero en mi perfil vendo carros, yo soy especialista en ventas y formo equipos de alto desempeño y vendo formaciones y hago consultoría en ventas, pero lo que proyecto es una cosa distinta a esta. Es así como lo caso con lo que estoy proyectando a nivel de marketing digital. Para mí, el marketing, todo lo que se haga a nivel estratégico y digital tiene que ser coherente, consistente, tiene que ser la verdad. Creo que para que pueda aterrizar en esa palabra confianza,
todo lo que muestres allí tiene que ser verdad. No sé si esto responde a esa pregunta, pero es la única conexión, por extraordinario que haya quedado el video. Si no es verdad, no lo publiques. Ahí se tratan constantemente a lo digital como si fuera algo muy distinto, pero en realidad la base siempre es la autenticidad. Sí, y está muy mal como hacer ver que las cosas son fáciles o siempre bonitas, cuando en realidad no lo es. Así es. ¿Qué no debes hacer en un proceso de ventas? Mostrar tú mismo las objeciones. Principal error de la gente. Yo sé que vas a pensar que es muy caro. Revender. A veces el cliente ya está cerrado porque has hecho un gran trabajo, pero no te la crees. Y sigues ahí dándole y dándole y dándole para revender. Y también esto. Y también. Y no te vas a arrepentir, ya tú vas a ver. Y la gente así como, creo que yo le decía errores de principiantes, pero no, en mi trayectoria en calle, cuando acompañamos equipos comerciales y salimos a la calle para ver cómo lo están haciendo, veo cómo es un error común. Hablar de las objeciones y revender. Perfecto. ¿Qué técnicas de presentación de ventas consideras más efectivas? El ABC de la venta, que no falla, y hay empresas que tienen modelos impecables, pero que lo más importante es, dentro de esos modelos impecables es que esté ese ABC de la venta, que para mí son 3 pasos fundamentales. El primero es que logres desarrollar rapport, porque es que se trata de la persona. Nos gusta la gente que se parece a nosotros. Excelente. ¿Qué sería rapport para aterrizarlo sencillo? Es la capacidad que tienen las personas como de acompasarse con el otro. Eso. Y es ese momento en el que, ay, no, porque a mí me gusta el cine. Ay, a mí también, qué chévere, no, es que el cine es espectacular. Y coincidimos en un punto. Sí. Ese acompasamiento es lo que hace que se genere ese rapport, que yo le llamo, ese es el ambiente propicio para la venta. Perfecto. Lo segundo es que logres, dentro de esas técnicas de ventas o de esas, ¿cómo fue que me dijiste? Estamos hablando de presentación de ventas más efectiva. Ajá, presentación de ventas más efectivas. Dentro de ese proceso de presentación de ventas, hagas lo clave. Lo demás también es muy válido, pero hagas lo clave. Entonces, en primer lugar, esa generación de rapport. Lo segundo es que sí o sí, tienes que detectar cuáles son esas necesidades del cliente. Porque hay un siguiente paso, que es el tercer paso, que es cómo vas a diseñar esa propuesta de valor. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Acerca de qué le vas a hablar para convencer al cliente. Este es el gran momento de cómo abres el proceso de venta. Es de lo que te hablé hace unos minutos atrás. Con estas 3 cosas abres un gran proceso de venta. Haces rapport, perfilas sus necesidades y luego, según lo que él te dijo, haces una propuesta que es imposible que el cliente te diga que no. ¿Por qué? Porque has atendido su necesidad. La has conocido y la has atendido. Espectacular. La última pregunta de Instagram es, ¿cómo se puede lidiar con la competencia más allá de un elemento diferenciador? Bueno, yo creo que la pregunta está como mal formulada. Porque para lidiar con la competencia, más allá de lidiar con precio, más allá de lidiar incluso con la marca, tienes que buscar tus elementos diferenciadores. La única manera de lidiar con la competencia es siendo distinto, resaltando en eso que tú eres distinto. Si 2 empresas que hacen lo mismo se ponen a competir por precio, yo lo bajo 5, yo lo bajo 7, yo lo bajo... Va a llegar un momento en que ninguno lo puede bajar más o va a empezar a perder. Cuando sobrepasen ese punto de equilibrio, no lo puedes seguir bajando porque perderías, ¿cierto? Entonces, no se pelea con la competencia por precio. No se pelea haciendo propuestas de valor que no podemos cumplir, pero sí se pelea consiguiendo tu gran elemento diferenciador. ¿Qué es un elemento diferenciador? Es eso que yo tengo que tú no tienes. Entonces, es así como se pelea con la competencia. Hoy está claro, y dentro de todo lo que he investigado, dentro de todo lo que he vivido en la calle y dentro de las cosas que nosotros hacemos, uno de nuestros grandes elementos diferenciadores es el servicio. Y es ese proceso intangible que se diseña de manera instantánea con cada cliente cuando lo tienes enfrente. Y es que en este caso no es una línea de producción que puedes meter una mano robótica y sacar el zapato que vino dañado o que no le pusieron el cordón. En este caso es tu equipo en vivo, día a día,
diseñando experiencias para tu cliente, desde las decisiones propias de la empresa, ¿ok? Entonces, los grandes elementos diferenciadores, bueno, es eso que yo tengo que tú no tienes, pero es la mejor estrategia para diferenciarse, por supuesto, de la competencia. Espectacular cada respuesta. Muchísimas gracias por tu tiempo. Desde la más grande admiración, me encantó mucho este tiempo contigo. Espero que lo hayas disfrutado. Si quieres decir algo para cerrar, algo para terminar con esta conversación, te lo agradezco mucho. Gracias por estar aquí ya de inicio. Tener este canal para hablar sobre lo que hacemos y mostrar al resto de las personas que nos ven, que nos escuchan, cómo hacemos las cosas, es una excelente oportunidad para mí. Pero que haya sido de tu mano, pues me hace muy feliz. Me siento súper orgullosa de que en conjunto, con todo el equipo, se hagan cosas como esta. Y desde sus ideas y desde esa creatividad, que sin duda es lo único que dispara momentos tan especiales como estos. Espero que este no sea el primero, sino que sean muchísimos más y que mucha gente pueda aprovechar este espacio y reconocer el talento de jóvenes como tú, que son especialmente lindos. Muchísimas gracias. Gracias.